¿Qué sucede cuando una mentira piadosa se convierte en la única esperanza? Imagina tener que esconder quién eres para poder sanar a otros. Hoy te traigo una historia de secretos, apariencias y un amor tan inesperado como poderoso. Una joven terapeuta entra en la vida de un millonario atormentado, y su hija silenciosa, sin saber que su propio pasado está a punto de colisionar con su futuro. Prepárate para una trama llena de tensión, giros inesperados y emociones a flor de piel que te mantendrá en vilo hasta el último segundo. Acompáñame en este viaje al corazón de una mansión donde nada es lo que parece. Nuestra protagonista es Sofía, una brillante psicoterapeuta de 26 años marcada por un pasado doloroso. Habiendo crecido en un orfanato, su talento y dedicación fueron su única vía de escape. Sin embargo, su carrera se vio truncada por el acoso en sus anteriores trabajos, una experiencia que la llevó a desconfiar del mundo y, sobre todo, de los hombres. Para protegerse, decidió crear un escudo, una apariencia anodina y gris, que ocultara su vibrante belleza. Al otro lado de la historia está Javier, un poderoso empresario madrileño, viudo y padre de Clara, una adolescente de 16 años. Clara vive atrapada en su propio mundo, diagnosticada con una enfermedad autoinmune y el síndrome de Asperger. Desesperado, Javier busca a alguien que no solo cuide de su hija, sino que pueda encender una chispa de vida en ella. Su oferta de trabajo, con condiciones estrictas y un sueldo astronómico, es la última esperanza para él y una oportunidad única para que Sofía demuestre su valía, lejos de las sombras que la persiguen. El teléfono sonó, cortando el silencio de su pequeño apartamento en el barrio de Malasaña. La voz al otro lado era grave, precisa, cargada de una urgencia que no admitía réplicas. Era Javier. Necesito una terapeuta interna para mi hija. Disponibilidad total. 24 horas al día, 7 días a la semana. Durante los 3 primeros meses no habrá días libres. Sofía sintió un escalofrío. Las condiciones eran draconianas, casi inhumanas. Pero entonces, Javier mencionó una cifra, un salario mensual que superaba lo que ganaba en un año en el hospital. El dinero no era solo una compensación, era un grito de desesperación. La mansión está en La Moraleja, tendrá todas las comodidades, continuó él. Pero exijo dedicación absoluta. Mi hija es todo lo que tengo. Sofía, con el recuerdo de la última humillación en su anterior trabajo aún fresco, vio una oportunidad. Una jaula de oro, quizás, pero también un santuario donde nadie la juzgaría por su apariencia, porque se aseguraría de no tener ninguna que llamara la atención. Aceptó sin dudar. Antes de empezar su nueva vida, Sofía se sometió a una transformación radical. Se despidió de la mujer que veía en el espejo, esa de cabello ondulado color miel y ojos verdes que parecían atraer problemas. Recogió su melena en un moño severo y apretado, tan tirante que le dolía el cuero cabelludo. Rebuscó en su armario y sacó las prendas más insulsas que poseía, jerseys anchos de colores neutros, pantalones de pana sin forma, faldas largas y oscuras que ocultaban cualquier curva. El toque final fueron unas gafas de montura gruesa con cristales sin graduar que había comprado para un disfraz. Al mirarse, sintió una punzada de tristeza, pero también de alivio. Esta nueva persona, la señorita psicóloga, era un fantasma, invisible, segura. Era el precio que debía pagar para ejercer su vocación sin miedo, sin tener que soportar miradas lascivas ni comentarios inapropiados. Empacó su nueva identidad en una maleta junto a sus libros de psicología, su única y verdadera pasión. Un coche negro y elegante la recogió a las 8 en punto. El chofer, un joven amable llamado Dennis, la trató con un respeto que casi la desarmó. El trayecto hacia La Moraleja fue un viaje a otro universo. Los bulliciosos edificios de Madrid dieron paso a avenidas arboladas y mansiones espectaculares, ocultas tras altos muros de seguridad. La propiedad de Javier era imponente.
Una villa de arquitectura moderna y minimalista, rodeada por un jardín meticulosamente cuidado, que parecía un trozo del paraíso. Pinos, olivos y un campo de lavanda cuyo aroma flotaba en el aire fresco de la mañana. Al bajar del coche, una mujer alta y robusta, de cabello rojizo y sonrisa cálida, salió a recibirla. «Bienvenida. Soy Pilar, la gobernanta, y este es mi hijo, Héctor, el jardinero». A su lado, un joven de aspecto tímido asintió con la cabeza. La escena la completaba una joven de belleza exótica, vestida con un uniforme impecable, que la miraba con una curiosidad descarada. Era Isabella, la doncella. La bienvenida era formal, pero Sofía sintió que cada uno de ellos jugaba un papel crucial en aquel reino silencioso. Javier apareció en el umbral. Era un hombre alto, de cabello canoso y ojos grises y penetrantes, que parecían analizarla hasta el alma. Vestía con una elegancia informal que denotaba poder. Su saludo fue cortés pero distante. «¿Señorita?», dudó, buscando su apellido en la memoria. «Sofía, llámeme Sofía». Él asintió. «Javier, acompáñeme a mi despacho, por favor». La estancia era un reflejo de su dueño. Ordenada, sobria y lujosa. Estanterías de madera oscura repletas de libros, un escritorio impecable y un enorme ventanal con vistas al jardín. «Mi hija, Clara, es frágil», comenzó, sin rodeos. «Su enfermedad la consume por dentro y su condición la aísla del mundo. Los médicos dicen que no hay mucho tiempo. No le pido que la cure, Sofía, eso es imposible. Le pido que le dé un poco de paz. Quiero verla sonreír una vez más antes de que se vaya». La crudeza de sus palabras, teñida de un dolor inmenso y contenido, golpeó a Sofía con la fuerza de una ola. Comprendió que su trabajo allí iba más allá de la terapia. Era una misión contra el tiempo. La habitación de Clara estaba en penumbra. Las pesadas cortinas de terciopelo bloqueaban la luz del sol, sumiendo el espacio en una atmósfera lúgubre y opresiva. En el centro, sentada en una silla de ruedas junto a la ventana, estaba ella. Una figura delgada, pálida, con una larga cabellera rubia que caía lacia sobre sus hombros. Sus ojos, de un azul profundo, estaban fijos en un punto indefinido del jardín, vacíos de toda expresión. No reaccionó cuando entraron. No parpadeó. Era como una muñeca de porcelana, hermosa y rota. Sofía se acercó lentamente, con el corazón encogido. «Hola, Clara. Soy Sofía», dijo con voz suave. «Voy a pasar un tiempo contigo». No hubo respuesta. Javier suspiró a su espalda, un sonido cargado de derrota. En ese momento, Pilar entró con una bandeja. Era la hora de la comida. Sofía tomó una decisión. «Por favor, déjenme a solas con ella. Me encargaré yo». Necesitaba empezar a construir un puente hacia ese mundo silencioso. Y sabía que debía hacerlo sola, ladrillo a ladrillo. Los primeros días fueron un ejercicio de paciencia infinita. Sofía pasaba horas hablándole a Clara, aunque sentía que sus palabras se perdían en el vacío. Le leía poemas de Lorca, le describía los colores de las flores que Héctor cuidaba con esmero. Le ponía música de Debussy. Intentaba alimentarla, pero Clara apenas abría la boca, comiendo por puro automatismo, sin placer ni interés. La frustración comenzó a hacer mella en Sofía. Se sentía como si estuviera gritando contra un muro de cristal. Cada noche se encerraba en su habitación y devoraba tratados sobre el autismo y enfermedades autoinmunes, buscando una clave, una grieta por la que poder colarse en la mente de Clara. Observaba a la chica durante horas. Notó que a veces un mínimo temblor recorría sus dedos cuando el viento agitaba las hojas de los árboles. Era una señal minúscula, casi imperceptible, pero para Sofía fue un faro en la oscuridad. Había una conexión con la naturaleza, y eso era un comienzo. Una tarde, mientras paseaban por el jardín, un cachorro de perro de agua español, que pertenecía a uno de los vecinos, se coló por un hueco en el seto.
Era una bola de pelo rizado y energía pura. El cachorro corrió directamente hacia la silla de ruedas de Clara, y sin dudarlo, apoyó sus patas en su regazo y le lamió la mano. Por primera vez en semanas, Sofía vio algo en los ojos de Clara. Un destello, un cambio fugaz en la profundidad de su mirada. Su mano, que siempre permanecía lánguida, se contrajo ligeramente, como si quisiera acariciar al animal. Esa noche, Sofía fue a ver a Javier. «Necesitamos un perro», le dijo con una convicción que no admitía discusión. Javier, escéptico pero desesperado por cualquier rayo de esperanza, accedió. 2 días después, Héctor llegó con un cachorro de la misma raza, un pequeño torbellino de color chocolate al que llamaron Leo. La presencia del animal en la casa cambió la atmósfera por completo, insuflando una vida y una alegría que llevaban mucho tiempo ausentes. Leo se convirtió en la sombra de Clara. Dormía a los pies de su cama, se acurrucaba en su regazo durante las lecturas de Sofía, y la seguía a todas partes con su meneo de cola constante. Y poco a poco, el milagro comenzó a suceder. Clara empezó a seguir al cachorro con la mirada. Sus dedos se movían, buscando instintivamente el tacto de su suave pelaje. Un día, mientras Sofía le cepillaba el pelo a Leo en el suelo, Clara emitió un sonido. No fue una palabra, sino un suspiro, un pequeño murmullo gutural cargado de algo que se parecía a la curiosidad. Sofía contuvo la respiración, sintiendo las lágrimas asomar a sus ojos. Había encontrado la llave. No era ella, ni sus libros, ni su terapia. Era el amor incondicional de aquel pequeño ser. La conexión no era verbal, era puramente sensorial y emocional. Por primera vez desde que llegó, Sofía sintió una oleada de esperanza genuina. Quizás no podía curar a Clara, pero sí podía devolverle una razón para sentir. Una noche, incapaz de dormir, Sofía bajó a la cocina a por una infusión. Allí se encontró a Pilar, sentada a la mesa con una taza de manzanilla entre las manos. La gobernanta la invitó a sentarse. «Lo estás haciendo bien con la niña», dijo con su voz grave y maternal. Hacía mucho tiempo que no veía esa luz en sus ojos. Aquellas palabras, sencillas y sinceras, emocionaron a Sofía. Esa noche, Pilar le abrió su corazón. Le contó cómo había llegado a esa casa 30 años atrás, madre soltera y desesperada, y cómo Javier y su difunta esposa la habían acogido, dándole un hogar a ella y a su hijo Héctor. Javier parece un hombre de hielo, pero tiene el corazón más grande que conozco. Ha sufrido tanto. La pérdida de su mujer lo rompió. Clara es lo único que le impide derrumbarse por completo. Sofía escuchaba, fascinada por la lealtad y el cariño que aquella mujer profesaba a la familia. Comprendió que la mansión no era solo un lugar de trabajo. Era un hogar sostenido por lazos invisibles de afecto y gratitud. Se acercaba la Navidad y con ella el regreso de Mateo, el hijo mayor de Javier. Vivía en Praga, dirigiendo una de las filiales de la empresa familiar. Todos en la casa hablaban de él con expectación. «Es un sol, ya verás. Clara lo adora. Cuando él viene, es como si una parte de ella despertara», le comentó Pilar. Isabela, por su parte, no ocultaba su entusiasmo. «Es tan guapo como una estrella de cine, educado, inteligente, un partidazo». Sus palabras iban acompañadas de un brillo coqueto en la mirada. Sofía sentía una extraña mezcla de curiosidad y aprensión. La llegada de un nuevo hombre a la casa, y además uno que parecía despertar tantas pasiones, la ponía nerviosa. Se aferró aún más a su disfraz, asegurándose de que su moño estuviera bien apretado y sus gafas firmemente asentadas sobre su nariz. No quería complicaciones. Su único objetivo era Clara, y cualquier distracción era una amenaza para la frágil paz que había logrado construir. Justo una semana antes de Nochebuena, Sofía recibió una llamada de su mejor amiga, Lucía. «Sofía, te vas a morir. Me caso y me mudo a Argentina. Mi prometido es de allí.
Tienes que venir a mi despedida de soltera. Es el día 30 en el Club Opium. No acepto un no por respuesta. A Sofía se le encogió el corazón. Lucía era la única familia que tenía, su hermana del orfanato. La idea de que se fuera tan lejos era desoladora, pero ¿cómo iba a pedir un día libre? Las condiciones de su contrato eran claras. Sin embargo, la voz de Lucía al otro lado del teléfono era tan feliz, tan llena de ilusión, que no pudo negarse. He diseñado un vestido para ti. Te lo mereces. Quiero verte brillar por una noche. Brillar. La palabra resonó en su cabeza con una ironía amarga. Ella, que había hecho de la invisibilidad su armadura, ahora se enfrentaba a la petición de ser el centro de atención. Decidió que debía intentarlo. Por Lucía. Por su amistad. Armándose de valor, fue a hablar con Javier. Lo encontró en su despacho, revisando unos documentos. Le temblaba la voz al explicarle la situación. Entiendo perfectamente si dice que no. Sé cuáles eran las condiciones. Javier levantó la vista de sus papeles, y su mirada fue sorprendentemente amable. Sofía, usted lleva aquí casi 3 meses trabajando sin descanso. Ha hecho más por mi hija que nadie en años. Por supuesto que puede ir. Tómese la noche y la mañana siguiente. Vuelva para la comida del 31. Sofía se quedó sin palabras. La gratitud la embargó de una forma tan intensa que tuvo que esforzarse para no llorar. Gracias, Javier. De verdad. Al salir del despacho, se cruzó con Pilar, quien le dedicó un guiño cómplice. Te lo mereces, hija. Ve y diviértete. Nosotros cuidaremos de Clara. Aquel gesto de confianza y apoyo significó el mundo para ella. Por una noche podría volver a ser Sofía, sin escudos ni disfraces. La noche de la fiesta, Sofía se miró en el espejo de su antiguo apartamento y apenas se reconoció. El vestido que Lucía había creado para ella era una obra de arte. Un tejido de seda de color azul noche que se ceñía a su cuerpo como una segunda piel, con un escote elegante y una abertura lateral que insinuaba sin revelar. Se soltó el pelo, que cayó en cascadas sobre sus hombros. Un maquillaje sutil realzaba el verde de sus ojos. Por primera vez en meses, no veía a la terapeuta gris, sino a una mujer segura y radiante. El Club Opium Madrid bullía de energía. La música electrónica vibraba en el aire, y las luces de neón se reflejaban en las copas de gin tonic. Lucía y sus amigas la recibieron con gritos de admiración. «Estás espectacular. Esta noche todos los hombres de Madrid van a caer a tus pies». Sofía rió, sintiéndose ligera y libre. Por unas horas se permitió olvidar la mansión, a Clara, y las sombras de su pasado. Solo quería bailar y celebrar la felicidad de su amiga. La noche era perfecta hasta que lo vio. Apoyado en la barra, con una sonrisa arrogante que le revolvió el estómago. Era Marcos, el residente de cirugía de su último hospital, el hombre cuya insistencia y acoso la habían empujado a renunciar. El mundo pareció detenerse. Él también la vio, y su expresión de sorpresa se transformó en una de satisfacción depredadora. Se acercó a su mesa. «Vaya, vaya, miren a quién tenemos aquí». La pequeña psicóloga asustada. «Veo que has salido de tu caparazón». Su voz era un susurro venenoso. «¿Qué quieres, Marcos?», preguntó ella con la voz helada. «Lo mismo que siempre quise, y esta noche parece que estás de humor para divertirte». Antes de que pudiera reaccionar, la agarró del brazo con fuerza. El pánico se apoderó de ella. Las luces, la música, todo se desvaneció. Estaba atrapada, reviviendo su peor pesadilla. «Suéltala». La voz fue tranquila pero cargada de una autoridad inconfundible. Un hombre alto, de hombros anchos y mirada intensa, se había interpuesto entre ellos. Llevaba un traje oscuro que le sentaba a la perfección, y sus ojos castaños la miraron con una mezcla de preocupación y determinación. Marcos soltó una risa burlona. «¿Y tú quién eres? ¿Su guardaespaldas?». El desconocido no sonrió.
Soy el hombre que te va a pedir amablemente que la dejes en paz. Solo lo pediré una vez. Hubo un instante de tensión pura. Marcos, midiendo a su oponente, debió ver algo en sus ojos que lo hizo retroceder. Murmuró una maldición, y antes de irse, en un gesto de despecho infantil, volcó su copa de vino tinto sobre el vestido de Sofía. La mancha roja se extendió por la seda azul como una herida. El desconocido actuó al instante. «Ven conmigo», dijo, tomándola suavemente de la mano y guiándola hacia los baños. «Hay que echarle agua fría enseguida». Su tacto, a diferencia del de Marcos, era firme pero protector. Mientras ella intentaba, sin mucho éxito, limpiar la mancha bajo el grifo, él esperó fuera. Cuando salió, con los ojos llenos de lágrimas de rabia y frustración, él seguía allí. «La noche está arruinada», susurró ella. «No tiene por qué», respondió él con una media sonrisa. «Conozco un sitio donde sirven el mejor chocolate con churros de Madrid y está abierto toda la noche. A veces, es el mejor antídoto para una mala copa de vino». La propuesta era tan inesperada, tan absurdamente normal, que Sofía no pudo evitar sonreír. No sabía su nombre, no sabía nada de él, pero en su mirada había una calma que la tranquilizaba. «Está bien», aceptó. Salieron del ruidoso club y caminaron por las calles silenciosas del centro de Madrid. La conversación fluyó con una naturalidad asombrosa. Hablaron de viajes, de cine, de sueños. Él era ingenioso, culto y, sobre todo, la escuchaba. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió vista. No como un objeto de deseo, sino como una persona. La noche terminó en el apartamento de ella. Lo que empezó como una conexión intelectual se transformó en una atracción física arrolladora. Hubo una urgencia en su beso, una necesidad mutua de borrar las heridas del pasado y aferrarse a aquel momento de pura magia. Fue una noche de entrega total, apasionada y tierna a la vez. Él la trató con un respeto y una delicadeza que la desarmaron. En sus brazos, Sofía se permitió ser vulnerable, se despojó de todas sus armaduras y se sintió completamente segura. Al amanecer, se durmieron abrazados, envueltos en el aroma de la piel del otro y el murmullo de la ciudad que despertaba. Fue, sin lugar a dudas, la noche más increíble de su vida. Un paréntesis perfecto en una realidad complicada. Un sueño del que sabía que tendría que despertar. Cuando Sofía se despertó, la cama estaba vacía. El sol se colaba por la ventana, iluminando el desorden de la noche anterior. Por un momento, pensó que lo había soñado todo. Pero el aroma de su perfume aún flotaba en el aire, impregnado en las sábanas. No había dejado una nota, ni un número de teléfono. Había desaparecido tan misteriosamente como había llegado. Una parte de ella sintió una punzada de decepción, pero otra, más pragmática, lo entendió. Había sido una noche mágica, fuera del tiempo y del espacio. Y quizás era mejor así, sin nombres, sin promesas, solo el recuerdo perfecto. Con un suspiro, se levantó. Era hora de volver a la realidad. Hora de volver a ser la terapeuta gris, la mujer invisible. Se recogió el pelo en su moño habitual, se puso sus gafas y su ropa sin forma. La transformación estaba completa. La Cenicienta volvía a su disfraz, dejando atrás el vestido manchado y el recuerdo de su príncipe anónimo. Regresó a la Moraleja justo a tiempo para la comida. La normalidad de la mansión la envolvió como un manto familiar. Clara estaba igual que siempre, tranquila en su silla con Leo acurrucado a sus pies. Pilar la recibió con una sonrisa y un plato de su delicioso cocido. Nadie hizo preguntas. Sofía se sumergió de nuevo en su rutina, intentando alejar el recuerdo de la noche anterior. Pero algo en ella había cambiado. Se sentía más fuerte, más segura. Aquel encuentro le había recordado que aún existían hombres buenos en el mundo, y que ella merecía ser feliz. La experiencia, aunque fugaz,
había encendido una pequeña llama de esperanza en su interior. Una llama que su disfraz de mujer gris no podía apagar por completo. Y esa nueva energía pareció transmitirse a su trabajo. Notó que Clara estaba más receptiva, que sus ojos la seguían con más atención. El progreso era lento, pero era real. La tarde de Nochebuena, la mansión se llenó de una agitación festiva. Héctor había colocado un árbol de Navidad gigante en el salón, y Pilar no paraba de sacar del horno bandejas con olor a almendras y anís. Isabela correteaba de un lado a otro, más arreglada que nunca, con los labios pintados de un rojo intenso. Sofía había vestido a Clara con un vestido de terciopelo verde que hacía juego con el color de sus ojos, y había trenzado su pelo con cintas doradas. Estaba sentada junto al árbol, mirando las luces parpadeantes con una concentración inusual. Javier observaba la escena desde el umbral, con una expresión de melancolía y gratitud en el rostro. «Gracias, Sofía», le dijo en voz baja. Hacía años que no sentía algo parecido a la Navidad en esta casa. Justo en ese momento, se oyó el sonido de un coche en la entrada. Pilar aplaudió. «Ya está aquí. Mateo ha llegado». Isabela se retocó el pelo nerviosamente, y el corazón de Sofía empezó a latir con una extraña inquietud. Javier fue a recibir a su hijo. Volvieron al salón juntos, riendo. «Padre, perdona el retraso, pero tuve un imprevisto y...» La voz se le cortó en seco. Sus ojos se encontraron con los de Sofía. El mundo se detuvo por segunda vez en menos de 24 horas. Era él. Su salvador del club, su amante de una noche. El hombre cuyo nombre no sabía. Estaba allí, de pie, en el salón de la mansión, mirándola con la misma incredulidad y asombro que ella sentía. Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El color huyó de su rostro. Estaba atrapada. Su mundo secreto y su mundo real acababan de colisionar de la forma más brutal e inesperada. Mateo abrió la boca para decir algo, pero ninguna palabra salió. El silencio que se hizo en la sala fue ensordecedor, cargado de todas las palabras no dichas y de un reconocimiento que lo cambiaría todo para siempre. Fue Clara quien rompió el hechizo. Al ver a su hermano, una emoción pura y genuina iluminó su rostro. Estiró un brazo hacia él, un gesto lleno de anhelo, y entonces, con una voz frágil y temblorosa, pero perfectamente clara, pronunció una palabra: «Ma-te-o». Todos se quedaron paralizados. Javier se llevó las manos a la boca, con los ojos llenos de lágrimas. Pilar soltó un sollozo ahogado. Habían pasado años desde la última vez que Clara había dicho una palabra. En medio de la conmoción general, Sofía aprovechó para escabullirse. Salió del salón sin que nadie notara su ausencia, con el corazón martilleándole en el pecho. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Subió a su habitación y se encerró, temblando. Su príncipe anónimo era el hijo de su jefe, el hermano de su paciente. La situación era un desastre, una catástrofe. Su vida acababa de complicarse hasta un punto que jamás habría imaginado. Poco después, alguien llamó a su puerta. Era Mateo. «¿Podemos hablar?», preguntó con voz suave. Ella abrió, incapaz de mirarlo a los ojos. Él entró y cerró la puerta. «Así que, Sofía», dijo, probando su nombre, «tú eres la terapeuta de la que mi padre habla maravillas, la mujer que se esconde detrás de unas gafas y un moño». Ella levantó la vista, desafiante. «Y tú eres el hombre que desaparece por la mañana sin dejar una nota». Una sonrisa triste se dibujó en los labios de él. «Volví, Sofía. Volví a tu apartamento por la tarde, con champán y un ramo de flores. Pero ya te habías ido. Pensé que te había perdido para siempre. No sabes las vueltas que he dado a la cabeza, pensando en cómo encontrarte». Se acercó a ella, eliminando el espacio que los separaba. «No me importa el disfraz. Anoche no vi un disfraz. Vi a la mujer más increíble que he conocido en mi vida». Sus palabras derribaron las últimas defensas de Sofía. Le contó todo.
el acoso, el miedo, la necesidad de hacerse invisible para poder trabajar en paz. Él la escuchaba con una atención profunda, su expresión llena de empatía y rabia por lo que había tenido que pasar. «Nadie volverá a hacerte daño, te lo prometo», dijo, acariciando su mejilla. «Lo que pasó anoche no fue un error. Fue lo más real que me ha pasado en mucho tiempo. Y lo que ha pasado hoy con Clara, creo que no es una coincidencia. Eres una especie de ángel, Sofía. Has traído la luz a esta casa de muchas maneras». En ese momento, ella supo que no podía seguir huyendo. Se quitó las gafas y se soltó el pelo. «Esta soy yo, Mateo». Él sonrió. «Lo sé. Te vi desde el primer momento». Y la besó, un beso que sellaba el comienzo de algo nuevo. Algo que había nacido en la oscuridad de un club, y que ahora florecía a la luz de un milagro navideño. Bajaron a cenar juntos, de la mano. La transformación de Sofía dejó a todos boquiabiertos. Isabela la miraba con una mezcla de envidia y asombro. Héctor sonreía tímidamente, feliz por ella. Pilar le guiñó un ojo, como si siempre hubiera sabido la verdad. Javier los observó a ambos, y una sonrisa genuina, la primera que Sofía le veía, iluminó su rostro. No hizo preguntas. Simplemente levantó su copa, por los milagros, y por las personas que los hacen posibles. La cena de Nochebuena fue mágica. Clara, sentada entre su padre y su hermano, estaba más presente y conectada que nunca. Incluso intentó decir algunas palabras más, animada por Mateo y Sofía. La risa volvió a llenar el comedor de la mansión, un sonido que había estado ausente durante demasiado tiempo. Sofía, sentada junto a Mateo, sintió una abrumadora sensación de pertenencia. Había llegado a esa casa buscando un refugio, y había encontrado una familia. Las vacaciones de Navidad pasaron volando, en una nube de felicidad y nuevos descubrimientos. Mateo y Sofía eran inseparables, y su amor parecía tener un efecto terapéutico en toda la casa. Pero fue Clara quien experimentó el cambio más profundo. Con la ayuda de Sofía y el estímulo constante de su hermano, empezó a comunicarse más. Usaba palabras sueltas, gestos, e incluso esbozaba algo parecido a una sonrisa cuando Leo hacía alguna de sus travesuras. Un día, Javier volvió del trabajo antes de tiempo. Se detuvo en silencio junto a la puerta de la habitación de su hija, atraído por el sonido de las voces. Vio una escena que jamás habría creído posible. Sofía, Mateo y Clara estaban sentados en el suelo, jugando con Leo. Y Clara estaba hablando. «Leo, papá, Roma, Sofi», decía señalando a cada uno. Javier se apoyó en la pared, con el corazón desbordado, y lloró. Lloró de alegría, de gratitud, de un alivio que le pesaba en el alma. Unas semanas después, el antiguo profesor de Sofía, el mismo que la había recomendado a Javier, vino a evaluar a Clara. Quedó asombrado. «Es increíble, Javier. La enfermedad sigue ahí, pero es como si su voluntad de vivir la estuviera manteniendo a raya. La remisión es más larga de lo que ningún manual podría predecir». Se volvió hacia Sofía con orgullo. «Le dije que era usted excepcional. El entorno, el afecto, la estimulación. A veces, el mejor tratamiento no viene en un frasco de pastillas. A veces, la mejor medicina es rodear a alguien de ángeles». Javier asintió, mirando a su hija, que ahora paseaba por el jardín apoyada en el brazo de Mateo, con Sofía a su lado. Había contratado a una terapeuta y había encontrado mucho más. Había encontrado la esperanza, había recuperado a su familia. Pasó medio año. En la sala de embarque del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, una pareja miraba con impaciencia el panel de salidas. «Mateo, ¿y si nunca hubiera ido a esa fiesta? ¿Me habrías visto, disfrazada de ratón de biblioteca?» Él sonrió, rodeando con su brazo la cintura de una Sofía cuyo embarazo ya era evidente. «Te habría visto igual», respondió él besando su frente. «Tu alma brilla demasiado como para esconderla, mi amor. Habría visto al ángel que eres,
incluso con gafas y moño. La voz de la megafonía anunció el embarque de su vuelo a Praga. Iban a cerrar los últimos asuntos de Mateo allí antes de que él se trasladara definitivamente a Madrid. Clara nos hizo prometer que volveríamos pronto, dijo Sofía, acariciando su vientre. Dijo, Mateo, Sofía, Clara, Leo. Esperan. Formamos un círculo. Mateo asintió. Y no podemos romperlo. Sin nosotros, el círculo de ángeles no estaría completo. La vida de Sofía había dado un giro de 180 grados. La joven huérfana que se escondía del mundo por miedo a ser herida, ahora estaba construyendo su propia familia, rodeada de amor y aceptación. Había encontrado su lugar no en la invisibilidad, sino siendo exactamente quien era. El acoso y el dolor de su pasado no habían desaparecido, pero ya no la definían. Se habían convertido en las cicatrices que le recordaban la fuerza que había encontrado en su interior. Miró a Mateo, al hombre que la había visto de verdad, y supo que su futuro juntos sería una aventura. Ya no tenía miedo. Había aprendido que los verdaderos milagros no ocurren por arte de magia, sino que se construyen día a día, con paciencia, dedicación y, sobre todo, con un amor capaz de ver más allá de las apariencias y sanar las heridas más profundas del alma. Su viaje apenas comenzaba. Y así, la terapeuta que se escondía del mundo, encontró su hogar en el corazón de una familia que había perdido la esperanza. La historia de Sofía y Mateo nos demuestra que, a veces, los encuentros más inesperados son los que nos salvan. Clara, gracias al círculo de amor que la rodeó, desafió todos los pronósticos médicos, demostrando que la conexión humana es la fuerza más poderosa que existe. El miedo de Sofía se transformó en fortaleza, y la desesperación de Javier en una gratitud infinita. Una mansión que antes era un santuario de silencio, ahora resuena con risas y ladridos felices. Gracias por acompañarnos en este emocionante relato. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y dejar un comentario contándonos qué te ha parecido. Nos encantaría saber tu opinión. ¿Crees que el amor y un entorno seguro pueden obrar verdaderos milagros en la vida de las personas?